Bienvenidos a Historias Atrapantes, el canal donde cada relato toca el alma y revela verdades ocultas que muchos prefieren callar. Hoy te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es una batalla por el amor, la justicia y la verdad. Una abuela, una niña inocente y un sistema que casi la separa para siempre. Pero cuando la pequeña alzó la voz, el mundo tuvo que detenerse a escuchar. Prepárate, porque lo que sigue va a estremecer tu corazón. Rosa siempre había sido una mujer fuerte, acostumbrada a enfrentar las adversidades de la vida con dignidad y determinación. Desde que perdió a su única hija y a su yerno en un trágico accidente, había asumido el cuidado de su nieta Sofía, una niña de apenas 7 años. Sofía, aunque marcada por el dolor de la pérdida, encontraba en su abuela un refugio seguro, un hogar lleno de amor y comprensión. Juntas habían construido una rutina modesta, pero llena de pequeños momentos de felicidad que compensaban la ausencia de lujos. Sin embargo, la estabilidad que Rosa y Sofía habían logrado se vio amenazada cuando Claudia y Ricardo, los tíos paternos de la niña, interpusieron una demanda para obtener su custodia. Alegando que podían ofrecerle una vida más cómoda y llena de oportunidades, desataron una batalla legal que pondría a prueba no solo la fortaleza de Rosa, sino también los lazos de amor que unían a la abuela y su nieta. El tribunal, un lugar donde la justicia se mezcla con la frialdad de los argumentos legales, se convirtió en el escenario principal de esta disputa. Frente a una jueza conocida por su imparcialidad, Rosa y sus abogados debían demostrar que el amor y el cuidado eran más importantes que las apariencias y el dinero. Pero detrás de las caras pulcras de Claudia y Ricardo, se ocultaban secretos y motivaciones que harían de este caso algo mucho más complejo de lo que parecía. Desde el inicio de la batalla, Rosa comprendió que no solo peleaba por la custodia de Sofía, sino también por protegerla de un entorno que sentía frío y calculador. Mientras los tíos se escudaban en su posición económica y en la aparente perfección de su vida, Rosa sostenía su fe en el amor y la verdad, aun cuando el sistema parecía inclinarse en favor de quienes tenían más recursos. Esta es la historia de cómo el valor, la persistencia y la inocente voz de una niña desafiaron las estructuras del poder y la corrupción. Un relato en el que la búsqueda de justicia se convirtió en una lucha por preservar lo más puro, el derecho de una niña a crecer rodeada de amor verdadero. Rosa, con el peso de sus años y la tristeza de las pérdidas recientes, se sentó frente al abogado que los tíos de Sofía habían contratado. La sala del tribunal era fría y solemne, su luz tenue destacaba los documentos que se apilaban sobre las mesas. Al otro lado de la sala, Claudia y Ricardo mantenían una postura altiva, mostrando una confianza que solo aquellos acostumbrados a ganar parecían dominar. El abogado de los tíos tomó la palabra primero. Con una voz firme y calculada, comenzó a exponer los argumentos en contra de Rosa. Mis clientes desean lo mejor para Sofía, declaró, señalando con un leve movimiento hacia Claudia y Ricardo. Ellos cuentan con los recursos, la estabilidad y el entorno óptimo para garantizar el bienestar de la niña. Lamentablemente, la señora Rosa, aunque dedicada, carece de los medios necesarios para satisfacer plenamente las necesidades de una niña en edad escolar. Rosa apretó los labios, sintiendo cada palabra como un golpe directo a su amor por Sofía. Sabía que lo que más importaba para ella, el amor, el cuidado y la seguridad emocional, estaba siendo reducido a cifras y comodidades materiales. Se levantó con esfuerzo cuando la jueza le pidió que hablara. No tengo una gran casa ni mucho dinero, dijo con una voz que al principio temblaba, pero que fue ganando firmeza. Lo que tengo es amor. Mi Sofía no necesita una piscina ni un cuarto lleno de juguetes caros. Ella necesita a alguien que la abrace cuando está triste, que le cante canciones para dormir, que esté con ella cuando tiene miedo. Y eso, su señoría, lo he hecho desde el primer día que la vida me la puso bajo mi cuidado. La sala quedó en silencio por un instante. Los tíos intercambiaron miradas de complicidad, creyendo que las emociones de Rosa no serían suficientes para convencer al tribunal. Pero cuando la jueza invitó a los tíos a explicar cómo planeaban establecer un vínculo emocional con una niña a la que apenas conocían, sus respuestas comenzaron a mostrar fisuras. Creemos que con tiempo y estabilidad, Sofía aprenderá a querernos, dijo Claudia con una sonrisa ensayada. Queremos construir una familia para ella, aunque la señora Rosa nos ha limitado el acceso. Ignacio, el joven abogado de Rosa, no dejó pasar esa declaración. Con preguntas claras y directas, evidenció que los tíos habían mostrado un mínimo interés en Sofía antes de la demanda. Su última visita, realizada meses atrás, no había sido más que una formalidad, un intento de justificar su reclamo.
Mientras los argumentos y las pruebas se intercambiaban, Sofía, desde un rincón de la sala, observaba todo con ojos grandes y atentos. En un inesperado giro, se levantó de su asiento y, tomando de la mano a su abuela, pidió permiso para hablar. «Yo quiero quedarme con mi abuela», declaró, con una voz infantil pero cargada de valentía. «Ella es la que me cuida y me hace sentir feliz. Mis tíos, ni siquiera saben cuál es mi comida favorita». El testimonio de Sofía llenó la sala de un silencio absoluto. Las palabras simples de la niña tenían más fuerza que cualquier argumento legal. Los tíos, visiblemente incómodos, evitaron el contacto visual con la jueza, mientras que Rosa se llevó una mano al corazón, luchando por contener las lágrimas. El primer enfrentamiento había terminado, pero Rosa sabía que este solo era el comienzo de una batalla mucho más larga y compleja. A pesar de los temores y las incertidumbres, sentía una renovada fuerza, no estaba sola. Sofía, con su inocencia y verdad, era su mayor aliada en la lucha por proteger su hogar y su amor incondicional. El eco de los pasos resonaba en los pasillos del tribunal mientras Rosa y Sofía salían tras el primer enfrentamiento. Rosa no podía sacarse de la cabeza las palabras del asistente judicial, aquel hombre que, en un susurro apresurado, le había dicho: «Hay cosas que no cuadran sobre los tíos de Sofía. Si necesita ayuda, búsqueme». Esa frase se repetía como un mantra inquietante. ¿Qué podrían estar ocultando Claudia y Ricardo, que parecían tan seguros de sí mismos? Rosa miró a su nieta, quien jugueteaba inocentemente con una pequeña muñeca, ajena a los secretos que parecían envolver el caso. Días después, en su modesta casa, Rosa recibió una llamada inesperada de Ignacio, su abogado. «Señora Rosa, necesito que venga a mi oficina. Hemos recibido información que podría cambiarlo todo». Cuando llegó, Ignacio desplegó una serie de documentos sobre la mesa. «Estos son registros financieros y de propiedades de Claudia y Ricardo. Encontré algo extraño. Hay transferencias de dinero hacia cuentas en el extranjero, realizadas desde una empresa a nombre de Ricardo. Además, he obtenido testimonios de antiguos empleados que describen comportamientos abusivos en su entorno laboral». Rosa sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Qué significa eso?», preguntó con la voz temblorosa. «Significa que sus tíos no son lo que parecen», respondió Ignacio, con el ceño fruncido. «Están utilizando esta batalla por Sofía como parte de algo más grande. Las pruebas apuntan a que tienen intenciones ocultas que nada tienen que ver con el bienestar de la niña». Mientras analizaban los documentos, el teléfono de Ignacio sonó. Era Mariana, la niñera que había trabajado para Claudia y Ricardo. En su voz había miedo y arrepentimiento. «Necesito hablar con usted. Hay cosas que no dije antes, pero ya no puedo callar». Mariana llegó poco después y, con las manos temblorosas, comenzó a relatar lo que había visto durante su tiempo trabajando para los tíos de Sofía. La niña no era más que un peón para ellos. La dejaban sola durante horas y discutían abiertamente sobre cómo usar su custodia para mejorar su imagen pública. «Escuché más de una vez a la señora Claudia decir que necesitaban a Sofía para concretar un trato con una agencia de adopción internacional. Esas palabras nunca me abandonaron». El testimonio de Mariana encendió todas las alarmas. Ignacio y Rosa sabían que no podían dejarlo pasar. Necesitaban más pruebas para fortalecer su caso, pero cada descubrimiento parecía llevarlos a un terreno más oscuro. Entonces, un giro inesperado ocurrió. Rosa recibió otra llamada, esta vez de un hombre que se presentó como Javier, un antiguo contador de la empresa de Ricardo. Su voz era tensa y urgente. «Trabajé para ellos durante años. Sé cosas que nadie más sabe, y tengo documentos que prueban cómo han usado a Sofía como parte de un plan mucho más grande. Pero necesito protección. Ellos no se detendrán ante nada». Con cada pieza que se sumaba al rompecabezas, la imagen se volvía más aterradora. Claudia y Ricardo no eran simplemente unos tíos interesados en la custodia, estaban orquestando un plan en el que Sofía era una herramienta, una ficha en un juego que podía costarles todo. Las sospechas iniciales se transformaban en certezas inquietantes. Rosa e Ignacio sabían que el tiempo apremiaba, pero también entendían que, cuanto más cerca estuvieran de la verdad, corrían más peligro. Sin embargo, ambos estaban determinados. No permitirían que el amor de una abuela y la inocencia de una niña fueran sacrificados en el altar de la ambición y la codicia. A medida que avanzaba el caso, la tensión crecía como una tormenta que no daba tregua. Claudia y Ricardo intensificaron sus esfuerzos por desacreditar a Rosa, dejando en evidencia su desesperación. La manipulación se convirtió en su arma más afilada,
apuntada directamente hacia Sofía, quien comenzó a mostrar signos de confusión y angustia. Durante una de las visitas supervisadas obligatorias, Ricardo se acercó a Sofía mientras ella jugaba en un rincón del parque. Su tono era suave, pero sus palabras estaban cargadas de amenaza velada. Sofía, escucha. Si no empiezas a decir cosas buenas sobre nosotros, tu abuela podría meterse en problemas. No querrás que eso pase, ¿verdad? La niña, asustada, guardó silencio, pero más tarde le contó a Rosa lo sucedido. Al escucharla, Rosa sintió que la rabia hervía dentro de ella. No permitiré que sigan usando a mi nieta para sus juegos sucios, dijo con firmeza, mientras llamaba a Ignacio para informarle del incidente. Ignacio, por su parte, estaba cada vez más alerta. Había recibido información crucial de Mariana, la antigua niñera, y de Javier, el contador. Ambos habían revelado detalles inquietantes sobre cómo Claudia y Ricardo manipulaban su entorno para obtener lo que deseaban. Rosa, dijo Ignacio durante una reunión, no se trata solo de la custodia. Están usando a Sofía como un medio para otros fines. Esto ya no es solo un caso legal, es una batalla por protegerla de personas peligrosas. Los descubrimientos no se detuvieron ahí. Mariana compartió detalles que dejaron a todos helados. Una vez, Claudia me pidió que le enseñara a Sofía qué decir en caso de que le preguntaran con quién quería vivir. Me dijo que le prometiera juguetes y viajes, y que si no cooperaba, nunca volvería a ver a su abuela. Ignacio decidió actuar. Presentó una solicitud para cancelar las visitas supervisadas, argumentando que las interacciones entre los tíos y Sofía eran emocionalmente perjudiciales. Al mismo tiempo, continuó recopilando pruebas que demostraran la manipulación de Claudia y Ricardo. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Ignacio presentó un video grabado en secreto durante una visita supervisada. En el video, se veía a Ricardo intimidando a Sofía. Su tono calmado era una fachada para las palabras cargadas de presión: sabes que lo mejor para ti es estar con nosotros. Tu abuela no puede cuidarte como nosotros podemos. El video dejó a la sala del tribunal en silencio absoluto. Claudia y Ricardo intentaron desacreditarlo, argumentando que se había obtenido de manera ilegal, pero la jueza no les dio margen. Estas pruebas reflejan un patrón alarmante de manipulación y abuso emocional hacia la niña, declaró con seriedad. Ignacio no se detuvo ahí. También presentó declaraciones de antiguos empleados que revelaron cómo Ricardo utilizaba su posición para intimidar y controlar. No es solo con Sofía, dijo uno de los testimonios. Ricardo siempre ha usado a las personas como piezas en un juego que solo él controla. El punto culminante llegó con un conjunto de documentos financieros entregados por Javier antes de desaparecer misteriosamente. Esos papeles demostraban que Claudia había utilizado dinero destinado al bienestar de Sofía para fines personales, como viajes y artículos de lujo. Esto es una prueba de que sus intenciones no son genuinas, dijo Ignacio durante una audiencia. No se trata del bienestar de Sofía, sino del beneficio personal de Claudia y Ricardo. La manipulación sistemática y la acumulación de pruebas comenzaban a formar una red impenetrable en torno a los tíos de Sofía. Sin embargo, Rosa, Ignacio y su equipo sabían que, aunque estaban ganando terreno, Claudia y Ricardo no se detendrían fácilmente. La lucha estaba lejos de terminar, y cada paso hacia la verdad aumentaba los riesgos, pero también fortalecía la determinación de Rosa para proteger a su nieta a toda costa. El clima de la batalla legal se tornaba más oscuro y peligroso a medida que Claudia y Ricardo intensificaban sus tácticas. Su desesperación, alimentada por los reveses sufridos en el tribunal, los llevó a cruzar líneas que parecían insalvables. Las amenazas se convirtieron en su herramienta predilecta para sembrar miedo y desestabilizar a quienes luchaban por Sofía. Una noche, mientras Ignacio regresaba a su casa tras una reunión con Rosa, un coche oscuro comenzó a seguirlo. Al principio, pensó que era una coincidencia, pero cuando el vehículo aceleró e intentó cerrarle el paso, supo que no era casualidad. Con maniobras rápidas, logró desviarse hacia una comisaría cercana, donde el coche misterioso desapareció. Aunque ileso, Ignacio entendió el mensaje: retrocede o las consecuencias serán mayores. Esa misma noche, Rosa recibió una llamada anónima. Una voz fría y desconocida le advirtió: si no abandonas el caso, algo malo le pasará a Sofía. Rosa colgó el teléfono con las manos temblorosas, pero su determinación permaneció intacta. Al informar a Ignacio, este reforzó la seguridad alrededor de Rosa y Sofía, contratando guardaespaldas y coordinando con la policía local. En paralelo, Mariana,
la exniñera que había testificado contra Claudia y Ricardo, comenzó a notar movimientos extraños cerca de su hogar. Una noche, mientras revisaba unos documentos en su sala, escuchó pasos afuera de su puerta. Cuando se acercó, vio que alguien había dejado un mensaje amenazante: «Deja de hablar o lo lamentarás». Aterrada, llamó a Ignacio, quien solicitó protección policial inmediata para ella. Mientras las amenazas escalaban, Ignacio sabía que no podía limitarse a la defensiva. Era momento de un contraataque estratégico. Reunió a Pérez, el detective asignado al caso, y revisaron las pruebas acumuladas. Fue entonces cuando descubrieron algo crucial: un rastro de transacciones financieras vinculadas a cuentas offshore, usadas por Ricardo para pagar a cómplices y funcionarios corruptos. Este hallazgo no solo comprometía aún más a los tíos de Sofía, sino que también abría una puerta para investigar la corrupción sistémica que había permitido que ellos obtuvieran inicialmente la custodia de la niña. Mientras tanto, Claudia y Ricardo, conscientes de que su situación empeoraba, trazaron un plan más audaz y peligroso. Contrataron a un grupo de hombres con la intención de secuestrar a Sofía y culpar a Rosa de negligencia. Sin embargo, su intento fue frustrado gracias al guardaespaldas que Ignacio había contratado. Los atacantes fueron arrestados, pero se negaron a revelar quién los había enviado. No obstante, las pruebas circunstanciales apuntaban claramente a Ricardo. Ignacio aprovechó este incidente para reforzar su caso. En una audiencia de emergencia, presentó el informe policial y destacó el riesgo inminente al que Sofía estaba expuesta mientras Claudia y Ricardo permanecieran involucrados en su vida. No es solo un caso de custodia, argumentó. Es un asunto de seguridad. Sofía merece crecer en un entorno donde no sea utilizada como herramienta de manipulación ni esté expuesta a peligros constantes. Por su parte, Claudia, acorralada y cada vez más desesperada, intentó desacreditar a Ignacio públicamente. Contrató a un periodista sensacionalista para publicar falsas acusaciones de corrupción en su contra. Aunque el reportaje generó ruido mediático, Ignacio, con pruebas en mano, demostró que todo había sido una estrategia pagada por Claudia para desviar la atención de sus propios crímenes. Cada amenaza recibida y cada nueva estrategia implementada por Claudia y Ricardo reforzaban la convicción de Rosa e Ignacio de que estaban enfrentando no solo a unos familiares ambiciosos, sino a individuos dispuestos a todo por mantener el control. Sin embargo, cada movimiento desesperado de sus adversarios también los acercaba más a la verdad y, finalmente, a la posibilidad de justicia para Sofía. La presión aumentaba, pero Ignacio y Rosa no bajaban la guardia. Sabían que el próximo paso no sería solo una defensa contra las amenazas, sino una ofensiva contundente para desmantelar por completo la fachada de Claudia y Ricardo y exponer las verdades ocultas que estos intentaban desesperadamente proteger. El caso, que originalmente se trataba de la custodia de una niña, comenzó a transformarse en algo mucho más grande. Las amenazas, las maniobras desesperadas y las pruebas obtenidas apuntaban a una verdad más profunda: Claudia y Ricardo no eran solo familiares ambiciosos, sino que operaban en un entramado de corrupción que involucraba a funcionarios judiciales y legales. Ignacio, junto a Pérez, el detective del caso, y Rosa, estaba decidido a desenmascararlos. Todo comenzó a tomar forma cuando Mariana, la exniñera, reveló detalles sobre cómo Claudia y Ricardo utilizaban su poder económico para manipular a las personas a su alrededor. Sus declaraciones fueron respaldadas por documentos financieros que conectaban a Ricardo con pagos a cuentas en paraísos fiscales. Estos fondos no solo financiaban sobornos, sino que también sostenían un estilo de vida opulento que contrastaba con sus constantes reclamos de ser los mejores cuidadores para Sofía. El punto de quiebre llegó cuando Rosa encontró un antiguo archivo de contabilidad que su esposo, un contador meticuloso, había guardado durante años. Entre los documentos se hallaban registros de transacciones sospechosas realizadas por Claudia. Uno de esos movimientos bancarios estaba vinculado directamente al juez que había otorgado originalmente la custodia de Sofía a los tíos. Este descubrimiento era una pieza clave que Ignacio utilizó para abrir un nuevo frente en el caso. Ignacio presentó los registros ante el tribunal como parte de su estrategia para desestabilizar la defensa de Claudia y Ricardo. Estos documentos evidencian un patrón de corrupción sistémica, argumentó en una audiencia. No solo manipularon el sistema legal para arrebatarle a Rosa la custodia de Sofía, sino que utilizaron sus recursos para corromper a aquellos encargados de impartir justicia. El juez actual, quien había comenzado a sospechar de las tácticas de los tíos, ordenó una investigación formal sobre los sobornos.
La situación se agravó cuando el detective Pérez encontró pruebas adicionales en las cuentas de Ricardo. Estas mostraban pagos a un intermediario que había facilitado las transferencias al juez y otros funcionarios clave. Las pruebas eran irrefutables. En paralelo, Amalia, una antigua amiga de Claudia, reapareció con información crucial. Había decidido colaborar tras años de silencio, aportando pruebas de un fraude empresarial que Claudia había cometido y que estaba vinculado al dinero usado para los sobornos. Claudia siempre quiso aparentar perfección, pero su ambición la llevó a tomar decisiones cada vez más peligrosas, confesó Amalia. El día en que las pruebas fueron presentadas en el tribunal, Claudia y Ricardo intentaron mantenerse imperturbables, pero la evidencia era abrumadora. Ignacio expuso un correo electrónico enviado por Claudia a un intermediario financiero: el juez necesita un incentivo para decidir a nuestro favor. Asegúrate de que lo reciba antes de la próxima audiencia. El juez revisó las pruebas con detenimiento y pidió explicaciones a Claudia. Sin embargo, su defensa se desmoronó rápidamente. Ricardo, intentando salvarse, buscó culpar a Claudia por las decisiones financieras. Pero el tribunal, con todas las pruebas en la mesa, no tardó en determinar la gravedad de los actos cometidos. El escándalo no se limitó al caso de Custodia. La revelación de la corrupción sistémica involucró a varios funcionarios judiciales, iniciando una cadena de investigaciones que desmantelaron la red de influencias que Claudia y Ricardo habían tejido. La opinión pública, que seguía de cerca el caso, se volcó en apoyo a Rosa y en rechazo a los tíos. Con la corrupción al descubierto, el tribunal no solo devolvió la custodia de Sofía a Rosa, sino que también inició procesos legales contra Claudia y Ricardo por corrupción, abuso de poder y manipulación emocional. El caso de Sofía dejó de ser una simple disputa familiar para convertirse en un ejemplo de cómo la verdad y la justicia pueden prevalecer, incluso frente a las fuerzas más oscuras del sistema. Con la corrupción al descubierto y las pruebas acumulándose en su contra, Claudia y Ricardo estaban más acorralados que nunca. Pero esa desesperación los hacía aún más peligrosos. Rosa, Sofía e Ignacio habían logrado grandes avances en el caso, pero sabían que sus oponentes no se detendrían fácilmente. Las amenazas, que hasta entonces habían sido veladas, se convirtieron en actos cada vez más directos. La primera señal de peligro surgió cuando Ignacio recibió un mensaje anónimo en su teléfono: sabemos dónde estás. Retrocede si quieres mantenerte a salvo. Aunque Ignacio estaba acostumbrado a enfrentarse a adversarios difíciles, esta amenaza tenía un matiz personal que lo inquietó. Sin embargo, decidió no compartir la noticia con Rosa para no alarmarla. En su lugar, reforzó la seguridad en su hogar y solicitó apoyo adicional al detective Pérez. Mientras tanto, Mariana, la exniñera que había proporcionado información crucial, comenzó a notar movimientos sospechosos cerca de su casa. Hay un coche negro estacionado afuera casi todas las noches, le dijo a Ignacio durante una llamada. Poco después, su apartamento fue allanado, y varios de los documentos que había guardado desaparecieron. Aunque Mariana estaba asustada, se negó a retroceder. Ya han hecho demasiado daño. No voy a quedarme callada, afirmó con determinación. El peligro no solo acechaba a los aliados de Rosa, sino también a la niña. Durante una de las visitas obligatorias con Claudia y Ricardo, Sofía regresó visiblemente afectada. Tía Claudia me dijo que si seguía diciendo cosas malas sobre ellos, algo malo le pasaría a la abuela, confesó entre lágrimas. La amenaza velada hacia Rosa fue suficiente para que Ignacio solicitara la cancelación inmediata de las visitas supervisadas, argumentando que representaban un riesgo emocional y físico para la niña. Pero la situación se tornó aún más oscura. Una noche, mientras Rosa y Sofía regresaban a casa tras un paseo, un vehículo oscuro la siguió de cerca. En un momento dado, dos hombres descendieron del auto e intentaron interceptarlas. Afortunadamente, el guardaespaldas que Ignacio había contratado actuó rápidamente, logrando neutralizar a los atacantes antes de que ocurriera algo más grave. Los hombres fueron arrestados, pero se negaron a revelar quién los había contratado. Aunque los intentos de intimidación no lograron disuadirlos, aumentaron la tensión en el entorno de Rosa e Ignacio. El detective Pérez intensificó las investigaciones y descubrió que los atacantes habían recibido pagos desde una cuenta bancaria vinculada a Ricardo. Este hallazgo añadió más peso al caso, pero también demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar los tíos para salirse con la suya. El clima de miedo y amenazas no solo afectaba a los adultos. Sofía comenzó a tener pesadillas recurrentes. Siempre estoy sola en mis sueños, y ellos me llevan lejos,
le confesó a Mariana una noche. Rosa, angustiada, trató de calmarla, prometiéndole que nunca la dejaría sola. Mientras yo esté aquí, nadie podrá hacerte daño, le aseguró. Sin embargo, sabía que debía mantenerse alerta en todo momento. Claudia y Ricardo, por su parte, planeaban su próximo movimiento desde la seguridad de su lujosa mansión. Si no podemos ganar en el tribunal, los obligaremos a rendirse, dijo Claudia con frialdad mientras analizaban sus opciones. Ricardo, aunque dudoso, accedió a seguir adelante con un plan más agresivo. Esto es todo o nada, afirmó, dejando claro que no les importaba cruzar límites éticos o legales. El día siguiente trajo una revelación inesperada. Ignacio recibió una llamada de Amalia, quien le había proporcionado pruebas cruciales contra Claudia. Creo que alguien me está siguiendo, dijo con voz temblorosa. Ignacio trató de calmarla, pero antes de que pudiera continuar, la línea se cortó. Preocupado, se dirigió a su casa, donde encontró signos claros de un allanamiento. Amalia había desaparecido. El peligro no era solo inminente, ya estaba presente. Rosa, Ignacio y sus aliados sabían que estaban en el tramo final de una batalla decisiva. Pero cada paso hacia la verdad parecía llevarlos más cerca de un precipicio. Las amenazas se habían convertido en actos concretos, y el riesgo de un movimiento desesperado por parte de Claudia y Ricardo era cada vez más palpable. La lucha por Sofía no solo era una batalla legal, sino una carrera contra el tiempo para garantizar la seguridad de todos los involucrados. El día tan esperado llegó. El ambiente en el tribunal era tenso, cargado de expectación. Cada rincón estaba ocupado por periodistas, abogados y curiosos que seguían de cerca el caso que había capturado la atención del público. Rosa llegó temprano, acompañada de Ignacio, Sofía y Mariana. Aunque sus rostros mostraban serenidad, por dentro todos sabían que este sería el enfrentamiento definitivo. En el lado opuesto de la sala, Claudia y Ricardo hacían su entrada con su habitual aire de superioridad, escoltados por un equipo de abogados visiblemente nerviosos. Sus expresiones confiadas no podían ocultar la tensión de saber que las pruebas acumuladas en su contra eran abrumadoras. Sin embargo, estaban listos para contraatacar con cualquier artimaña posible. El juez tomó asiento, y el estruendo del mazo marcó el inicio de la audiencia. Su tono firme dejó claro que no toleraría interrupciones ni distracciones. Este tribunal está aquí para determinar el futuro de Sofía Sánchez, quien merece justicia y estabilidad. Procedamos con los alegatos. Ignacio fue el primero en hablar. Se puso de pie, mirando al juez y al jurado con determinación. Honorables miembros del tribunal, este no es un caso de simple custodia. Es un caso de abuso de poder, corrupción y manipulación emocional. Estamos aquí para desenmascarar la verdad y devolverle a Sofía lo que merece, un hogar lleno de amor y seguridad. La sala permaneció en silencio mientras Ignacio presentaba las pruebas más contundentes que había preparado. Comenzó con los documentos financieros que conectaban a Claudia y Ricardo con cuentas en paraísos fiscales y sobornos a funcionarios judiciales. Luego, mostró un video proporcionado por Amalia antes de su desaparición. En la grabación, Claudia admitía haber sobornado al juez original que le otorgó la custodia de Sofía y discutía cómo manipular el sistema en su beneficio. El juez revisó los documentos y observó el video con atención. Claudia y Ricardo permanecían rígidos en sus asientos, sus rostros palideciendo con cada evidencia presentada. Sin embargo, cuando llegó el turno del testimonio de Sofía, la tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Sofía, pequeña pero valiente, subió al estrado. Miró al juez con una mezcla de temor y determinación mientras Ignacio la tranquilizaba desde su asiento. El juez le habló con suavidad. Sofía, no tienes que preocuparte. Solo queremos escuchar tu verdad. La niña respiró hondo y comenzó a hablar. No me gusta estar con la señora Claudia y el señor Ricardo. Siempre me dicen qué hacer, y si no hago lo que quieren, se enojan conmigo. Mi abuela nunca me hace sentir mal. Siempre me cuida y me abraza cuando tengo miedo. La voz de Sofía se quebró mientras relataba cómo Claudia la había empujado y cómo Ricardo la había amenazado para que hablara mal de su abuela. El testimonio era desgarrador, y la sala quedó en completo silencio. Incluso los más escépticos no podían ignorar la sinceridad de sus palabras. Claudia, incapaz de contenerse, se levantó de su asiento y comenzó a gritar. Todo esto es una mentira. Esa niña está manipulada. Rosa nunca ha sido capaz de cuidarla correctamente. Su abogado trató de calmarla, pero Claudia ya había perdido el control. El juez golpeó el mazo con fuerza.
Silencio, señora Ortega. Su comportamiento es inaceptable y solo refuerza las acusaciones en su contra. Claudia se desplomó en su asiento mientras Ricardo trataba de mantener la compostura. Ignacio aprovechó el momento para presentar su última carta. Honorables miembros del tribunal, quiero que escuchen una conversación grabada entre Claudia y Ricardo, donde discuten cómo usar a Sofía para sus propios beneficios empresariales. Al reproducir el audio, quedó claro que los tíos no veían a Sofía como una niña que necesitaba amor y cuidado, sino como una herramienta para mejorar su imagen y lograr acuerdos de negocios. El juez observó a Claudia y Ricardo con severidad. ¿Tienen algo que decir en su defensa? Ricardo intentó justificarse, pero sus palabras eran torpes y vacías. Claudia, aún en shock por las revelaciones, no pudo articular una respuesta coherente. Su máscara de perfección se había derrumbado por completo. La sala quedó en un tenso silencio mientras el juez revisaba todas las pruebas y testimonios presentados. Después de unos minutos que parecieron eternos, habló con firmeza. Este tribunal ha llegado a una decisión. La custodia de Sofía Sánchez será devuelta de manera inmediata a su abuela, Rosa Sánchez. Además, se iniciará una investigación formal contra Claudia Ortega y Ricardo Ortega por los delitos de corrupción, soborno y abuso emocional. Los aplausos y murmullos de aprobación llenaron la sala. Rosa abrazó a Sofía con lágrimas en los ojos mientras Ignacio suspiraba de alivio. Claudia y Ricardo, en cambio, fueron escoltados fuera del tribunal por policías, enfrentando no solo la pérdida de la custodia, sino también el peso de sus crímenes. La gran confrontación había terminado, y la justicia finalmente había prevalecido. Sofía estaba a salvo, y Rosa había recuperado lo que más le importaba en el mundo, su nieta. La calma finalmente regresaba tras la tormenta que había envuelto el caso durante tanto tiempo. Rosa, con su nieta Sofía abrazada a su lado, caminaba fuera del tribunal bajo la luz cálida de un sol que parecía brillar más intensamente aquel día. La batalla había sido ardua, llena de desafíos y momentos de incertidumbre, pero ahora el veredicto del juez resonaba en su mente como una victoria irrefutable. Sofía volvería a casa con ella, donde siempre había pertenecido. Mientras Rosa e Ignacio celebraban este triunfo, Claudia y Ricardo enfrentaban las consecuencias de sus actos. La evidencia de corrupción, soborno y manipulación emocional presentada durante el juicio no solo les costó la custodia de Sofía, sino también su reputación y posición en la sociedad. La justicia no había sido ciega a sus artimañas. Ahora, el sistema legal los perseguiría con una investigación formal que prometía desenmascarar todas las sombras de su pasado. La prensa, que había seguido el caso con fervor, no tardó en destacar el desenlace. Los titulares hablaban de una abuela valiente que desafió todas las probabilidades y de cómo el amor y la perseverancia lograron desmantelar una red de mentiras. Rosa, aunque agotada, habló brevemente frente a las cámaras, no para regodearse en su triunfo, sino para enviar un mensaje claro: la justicia no se mide por el poder o el dinero, sino por lo que es correcto. Sofía es mi mundo, y siempre lucharé por ella. En casa, la atmósfera era completamente distinta. Por primera vez en meses, había tranquilidad y esperanza. Sofía, liberada de las amenazas y manipulaciones de sus tíos, corría feliz por el jardín mientras Mariana preparaba una comida especial para celebrar. Ignacio, sentado junto a Rosa, compartió un momento de reflexión. Lo logramos, Rosa. Pero esto fue más que un caso legal. Fue una lucha por lo que realmente importa: proteger el amor y la verdad en medio de tanta oscuridad. Rosa asintió con lágrimas en los ojos. No podría haberlo hecho sin ti, Ignacio. Has sido más que un abogado, has sido un amigo y un protector para mí y Sofía. No sé cómo agradecerte. Ignacio sonrió. No necesitas hacerlo. Verlas juntas y felices es suficiente. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, Claudia y Ricardo comenzaban a enfrentar la justicia que tanto habían intentado esquivar. La investigación en su contra avanzaba rápidamente, revelando una red de sobornos y fraudes financieros que comprometía incluso a otros aliados que, hasta entonces, se creían intocables. Su vida de lujos y privilegios se desmoronaba, dejando al descubierto las verdaderas consecuencias de su codicia y arrogancia. Sofía, con su dulzura e inocencia, parecía ser la mayor vencedora. Por primera vez en mucho tiempo, dormía profundamente, libre de pesadillas y temores. Cada noche, Rosa la arropaba con cuidado, cantándole suavemente como había hecho siempre. Estamos juntas ahora, mi amor, y nadie podrá separarnos otra vez.
El caso de Rosa y Sofía dejó una huella profunda en quienes lo siguieron. Fue un recordatorio de que, aunque el camino hacia la justicia puede ser arduo y desgastante, el amor y la verdad siempre encuentran la manera de prevalecer. Para Rosa, fue más que una victoria legal, fue la reafirmación de que su amor por Sofía era lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Rosa observó a su nieta dormida con una sonrisa de paz en el rostro. El futuro ya no se sentía incierto, sino lleno de promesas. Había llegado el momento de construir una nueva vida, una que estuviera marcada por el amor incondicional y la certeza de que juntas podían superar cualquier adversidad. La justicia había prevalecido, y con ella, el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza. El caso de Rosa y Sofía fue más que un enfrentamiento legal, fue un retrato del amor incondicional frente a las adversidades más oscuras. A lo largo de esta batalla, quedó claro que los lazos familiares no se miden por la sangre ni por los recursos materiales, sino por la dedicación, el sacrificio y el genuino interés en el bienestar del otro. La historia dejó profundas lecciones sobre la naturaleza humana. Por un lado, mostró la ambición desmedida de aquellos que, cegados por el poder y el dinero, estuvieron dispuestos a utilizar a una niña como un simple peón en su búsqueda de reconocimiento social. Claudia y Ricardo, con su fachada de perfección, representaron un mundo donde las apariencias pueden ser más importantes que los valores, pero también demostraron que incluso las máscaras más cuidadosas pueden desmoronarse cuando son enfrentadas con la verdad. Por otro lado, destacó el coraje de una abuela que, a pesar de su edad, sus limitaciones económicas y los múltiples intentos de intimidación, se mantuvo firme por el amor que sentía hacia su nieta. Rosa es un símbolo de fortaleza y resiliencia, una prueba de que la justicia, aunque tardía y complicada, puede prevalecer cuando se persigue con integridad. Ignacio, Mariana y otros aliados también desempeñaron un papel crucial en esta historia. Recordaron que, en un sistema que a menudo parece favorecer a los poderosos, la colaboración y la solidaridad pueden inclinar la balanza hacia el lado correcto. Fueron ejemplos de cómo el profesionalismo, el valor y la empatía pueden marcar la diferencia en la vida de los demás. El papel de Sofía no fue menos importante. Su voz, inocente pero valiente, demostró que incluso los más jóvenes tienen la capacidad de expresar la verdad cuando se les da la oportunidad. Su testimonio fue un recordatorio de que, en los conflictos familiares, los niños son los más afectados y que su bienestar emocional debe ser siempre la prioridad. Finalmente, este caso dejó en claro que la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales, también es un proceso que requiere valentía, perseverancia y, sobre todo, la voluntad de no rendirse. Rosa y Sofía nos enseñaron que el amor verdadero no se doblega ante las adversidades y que, aunque el camino pueda ser largo y doloroso, la recompensa de proteger a quienes amamos lo vale todo. En un mundo donde las injusticias pueden parecer abrumadoras, esta historia es una luz de esperanza. Es una prueba de que, cuando se lucha con convicción, la verdad y el amor tienen el poder de transformar vidas y de escribir un final lleno de esperanza y dignidad. Y así, una abuela demostró que el amor verdadero no necesita lujos, solo necesita valor. Sofía no solo recuperó su hogar, también aprendió que incluso los más pequeños tienen una voz capaz de cambiarlo todo. Gracias por acompañarme.